Octubre de 1975, Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Los controladores aéreos detectan algo extraño en el radar, un avión que no debería estar ahí. Cuando aterriza, los técnicos se quedan congelados. El modelo de la aeronave fue descontinuado en 1950. Revisan los registros de vuelo. Ese avión había despegado de Caracas, Venezuela, en 1945, 30 años antes. Los pasajeros bajaron del avión confundidos, sin haber envejecido ni un día, sin recordar qué había pasado durante esas 3 décadas. Este caso nunca fue confirmado oficialmente, pero está documentado en archivos de aviación civil que permanecen clasificados hasta hoy. Y no es el único. Durante la próxima hora vas a descubrir 23 misterios de Latinoamérica que desafían toda explicación lógica. Casos documentados, testimonios reales, evidencias que la ciencia no puede interpretar. Desde pueblos completos que desaparecieron durante la noche, hasta zonas donde el tiempo literalmente se detiene. He investigado cada uno de estos casos, y te advierto, algunos son tan perturbadores que vas a cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Quédate hasta el final, porque el caso número 23 involucra algo que está pasando ahora mismo mientras escuchas esto. Comenzamos. Marzo de 1979. Cordillera de los Andes, frontera entre Chile y Argentina. El comandante Julio Silva piloteaba un vuelo comercial de Santiago a Mendoza, ruta que había hecho más de 200 veces. A las 14:37 contacta con la torre de control. Su voz suena calmada. Reporta condiciones normales de vuelo. Cielo despejado, sin turbulencias. Altitud, 7.500 metros. Velocidad, 450 nudos. Todo en orden. A las 14:38, exactamente un minuto después, vuelve a comunicarse. Pero esta vez su voz tiembla. Torre, tengo un problema. No reconozco las montañas. Este no es el mismo cielo. El controlador le pide que confirme su posición GPS. Silva responde: no tengo GPS. Mis instrumentos están muertos. Todo está muerto. ¿Dónde estoy? El controlador intenta calmarlo. Le pide que describa lo que ve. La respuesta de Silva fue: veo montañas, pero no son las mismas. El color del cielo no es azul, es gris, como si hubiera un filtro. Los pasajeros también lo notan. ¿Qué está pasando? 14:39. La comunicación se corta. Los equipos de rescate buscan durante 6 meses. Perros, helicópteros, equipos de montaña, tecnología satelital. Nunca encuentran el avión, ni restos, ni escombros, ni cuerpos. Pero en 2003, 24 años después, un alpinista argentino encuentra algo. A 5.200 metros de altitud, congelada en el hielo, una chaqueta de piloto. En el bolsillo, una placa de identificación, CMDTE, Julio Silva, LAN Chile. La chaqueta estaba intacta, como si hubiera sido dejada ahí el día anterior. ¿Cómo llegó solo una chaqueta a esa altura? ¿Dónde está el resto del avión? ¿Y los 47 pasajeros? La aerolínea cerró el caso oficialmente en 1985 como accidente sin restos recuperables. Pero la familia de Silva sigue buscando respuestas. Porque hay algo que no se publicó en los medios. En 2011, un radioaficionado en Mendoza captó una transmisión extraña en la frecuencia de emergencia aérea. Una voz que decía: Torre, soy el vuelo Silva, no sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Alguien me escucha? La grabación fue analizada por expertos en audio forense. La voz coincidía con las grabaciones de Silva de 1979. El comandante Silva no es el único piloto que desapareció en circunstancias imposibles sobre los Andes. El siguiente caso es aún más extraño, porque el piloto nunca despegó. Febrero de 1986. Aeropuerto de Bogotá, Colombia. 3:47 de la madrugada. Un guardia de seguridad patrulla la pista. Todo está en silencio. De repente, escucha un grito. A 200 metros de distancia, en medio de la pista de aterrizaje, hay un hombre tirado en el suelo. El guardia corre hacia él. El hombre está vestido con uniforme de piloto. Está desorientado. Grita algo en español con acento extraño. ¿Dónde está mi avión? ¿Dónde está mi avión?
El guardia pide refuerzos. En minutos, el aeropuerto entero está en alerta. Revisan todas las pistas. No hay ningún avión. No hay rastro de aterrizaje reciente. No hay huellas en el asfalto. Nada. Llevan al hombre a una sala de seguridad. Le piden identificación. Saca una licencia de piloto comercial de Aerolíneas Argentinas. Fecha de emisión: 1959. El hombre se llama Roberto Grau, 34 años. Buenos Aires. Dice que venía pilotando un vuelo desde Buenos Aires a Bogotá. El problema es que, según sus documentos y apariencia física, tiene 34 años. Pero estamos en 1986. Si su licencia es de 1959, debería tener más de 60. Las autoridades piensan que es una broma, o que el hombre está drogado. Le hacen pruebas toxicológicas, completamente limpio, pruebas psiquiátricas, resultados normales, sin signos de demencia o delirio. El hombre insiste en su historia. Despegué de Buenos Aires hace 4 horas e iba con rumbo norte. De repente, todo se volvió blanco, una luz cegadora. Cuando abrí los ojos, estaba cayendo sobre esta pista. Mi avión había desaparecido. Le preguntan la fecha. Él responde: 12 de febrero de 1960. Estamos en 1986. Para Roberto Grau habían pasado 4 horas. Para el resto del mundo habían pasado 26 años. Las autoridades colombianas contactan con Aerolíneas Argentinas. Piden los registros de Roberto Grau. La respuesta los deja helados. Roberto Grau existió. Fue piloto comercial entre 1957 y 1960. El 12 de febrero de 1960, su avión desapareció sobre el Caribe en un vuelo hacia Colombia. Nunca fue encontrado. Fue declarado muerto en 1962. El hombre fue deportado a Argentina. Su familia, que ahora eran ancianos, lo reconocieron. Pero no podían creerlo, porque Roberto no había envejecido. Seguía teniendo 34 años, exactamente como en la foto de su licencia de piloto de 1959. Roberto Grau vivió hasta 1994. Nunca recuperó la memoria de esos 26 años perdidos. En 1911, su certificado de defunción, la fecha de nacimiento fue un problema, porque según su cuerpo, había nacido en 1952, pero según sus documentos en 1926. Los forenses optaron por dejarlo en blanco. 2 pilotos, 2 épocas, el mismo fenómeno, desapariciones que desafían las leyes del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando no es una persona sino un pueblo completo? Noviembre de 1930, Sierra Madre Oriental, México. A 2.400 metros de altura existe un pueblo llamado San Miguel Canoa. 50 familias, 280 habitantes, una iglesia, una plaza. Vida tranquila. La noche del 23 de noviembre, un comerciante que viajaba por la zona decide pasar la noche allí. Llega al pueblo a las 7 de la tarde. Todo está normal, niños jugando en la plaza, familias cenando, el cura cerrando la iglesia. El comerciante alquila una habitación en la única posada del pueblo. Se duerme alrededor de las 10 de la noche. A las 6 de la mañana siguiente, despierta con un silencio absoluto. Demasiado silencio. Sale a la calle. No hay nadie. Camina por el pueblo, toca puertas, grita nombres. Nada. Las casas están abiertas. La comida de la noche anterior sigue en las mesas. Algunas velas siguen encendidas. En la plaza hay juguetes de niños abandonados. En la iglesia, el libro de registro está abierto en la página del día anterior, pero no hay ni un solo ser humano. 280 personas desaparecidas. El comerciante entra en pánico. Baja corriendo la montaña durante 4 horas hasta el pueblo más cercano. Avisa a las autoridades. Un equipo de 20 policías sube a San Miguel Canoa. Confirman lo mismo. No hay nadie. Pero tampoco hay señales de violencia, ni sangre, ni disparos, ni lucha. Revisan cada casa, encuentran ropa, dinero, comida, herramientas, todo intacto, como si la gente simplemente se hubiera evaporado. Las teorías empiezan a circular: secuestro masivo, imposible, no hay huellas de caballos ni vehículos. Evacuación, ¿por qué dejar todo atrás? Suicidio colectivo. No hay cuerpos. La investigación se extiende durante 3 meses. Rastrean toda la región, interrogan a pueblos vecinos.
Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Un año después, en 1931, un pastor encuentra algo. A 8 kilómetros del pueblo, en una cueva a 3.200 metros de altura, hay ropa. Mucha ropa, vestidos, pantalones, zapatos, sombreros, apilados, doblados, como si alguien los hubiera dejado ahí cuidadosamente. Analizan las prendas. Pertenecen a los habitantes de San Miguel Canoa, pero de las personas ni rastro. El gobierno mexicano clausuró el caso en 1935. Conclusión oficial: desplazamiento voluntario por razones desconocidas. Pero hay un detalle que nunca se explicó. El comerciante que pasó la noche allí, el único testigo, murió 6 meses después. En su lecho de muerte le confesó algo al cura. Esa noche escuché algo, como un zumbido, muy agudo. Me desperté a las 3 de la madrugada. Miré por la ventana, vi luces, luces que bajaban del cielo. Pensé que era un sueño, volví a dormir. Cuando desperté ya no había nadie. Esa confesión nunca fue incluida en el reporte oficial. Desapariciones, en el aire, en la tierra, sin explicación. Pero hay algo aún más perturbador. Lugares donde no desapareces, pero pierdes la cordura. Brasil, Ilha da Trindade, una isla militar, 600 soldados de la Marina brasileña. En una semana, 83 de ellos se volvieron locos, completamente locos. ¿Qué pasó allí? Lo descubrimos en el siguiente bloque. Pero antes, si estos casos te están impactando, dame un like. Y activa la campanita porque la próxima semana subo la segunda parte con misterios marítimos aún más escalofriantes. Continuamos. Ilha da Trindade, costa de Brasil. 1956. Una isla volcánica, deshabitada, usada como base militar de la Marina de Brasil. En enero de 1956 llegan 600 soldados para operaciones de entrenamiento. Primera semana, todo normal. Segunda semana, 12 soldados reportan insomnio severo. Tercera semana, 45 soldados tienen alucinaciones. Cuarta semana, 83 soldados completamente dementes. Los síntomas eran los mismos en todos. Primero, insomnio. No podían dormir más de 2 horas seguidas. Luego, paranoia extrema. Sentían que alguien los observaba constantemente. Después, alucinaciones visuales. Veían figuras en las rocas, sombras que se movían. Finalmente, violencia. Atacaban a sus propios compañeros, se autolesionaban. Los médicos militares no encontraban nada. No era un virus, no era intoxicación alimentaria, no era gas tóxico. Las pruebas de sangre salían normales. Decidieron evacuar a los afectados, pero cuando el barco llegó para recogerlos, 30 soldados se negaron a subir. Corrieron hacia el interior de la isla, gritando, riendo, algunos llorando. Tuvieron que sedarlos para sacarlos. De regreso en tierra firme, los soldados fueron internados en hospitales psiquiátricos. Algunos se recuperaron en meses, otros nunca volvieron a ser los mismos. Uno de ellos, el sargento Valdés, escribió un diario durante su internación. En una de las páginas escribió: "No fue locura, fue contacto. Ellos viven en la isla, bajo las rocas, y no quieren que estemos ahí". El caso fue clasificado por la Marina brasileña, pero en 2009 un investigador consiguió acceso a los archivos desclasificados. En ellos encontró algo que nunca se hizo público. Durante esas mismas semanas de 1956, varios soldados reportaron haber visto objetos luminosos sobre la isla. Uno de ellos incluso tomó una fotografía. En la imagen se ve un objeto discoidal sobre las montañas de la isla. La fotografía fue autenticada por expertos, pero la Marina nunca dio una explicación oficial. Hoy, Ilha da Trindade sigue siendo una zona militar restringida. No se permiten civiles, no se permiten investigadores, solo personal autorizado. ¿Qué protegen? Islas donde pierdes la cordura, pueblos donde pierdes la vida. El siguiente caso es el más documentado y el más aterrador. Provincia de Buenos Aires, Argentina. Villa Epecuén era un paraíso, un pueblo turístico a orillas del lago Epecuén. Hoteles, restaurantes, balnearios.
5.000 habitantes permanentes, 25.000 turistas en temporada alta. El agua del lago tenía propiedades curativas. La gente viajaba desde todo el país para bañarse allí. Villa Epecuén era prosperidad, era futuro, hasta el 10 de noviembre de 1985. Esa noche, el dique que contenía el lago se rompe. Miles de litros de agua comienzan a inundar el pueblo. Al principio, los habitantes piensan que es una inundación temporal, pero el agua no deja de subir. En 7 días, el pueblo completo queda sumergido bajo 10 metros de agua. Las familias escapan con lo puesto, dejan casas, negocios, recuerdos, todo. Villa Epecuén desaparece bajo el lago. Durante 25 años, el pueblo permanece sumergido, una Atlántida argentina. Los buzos, que se atrevieron a explorar las ruinas, reportaron algo inquietante. Las casas estaban intactas, muebles en su lugar, platos en las mesas, como si el tiempo se hubiera detenido, pero nadie podía quedarse mucho tiempo bajo el agua. Decían sentir una presión, una sensación de estar siendo observados. En 2009, algo inexplicable sucede. El agua comienza a bajar, lentamente. Año tras año, las ruinas empiezan a emerger. Primero, los techos de los edificios más altos, luego las calles, después las casas completas. En 2015, Villa Epecuén vuelve a estar sobre la superficie, pero lo que emergió no es un pueblo, es un cementerio, edificios corroídos por la sal, árboles blancos, petrificados, objetos oxidados, un museo del apocalipsis. Hoy puedes visitar Villa Epecuén, caminar por sus calles vacías, entrar a las casas abandonadas, ver los objetos que la gente dejó hace 40 años. Pero los lugareños te advierten, no vayas solo, no vayas de noche, y no te quedes mucho tiempo, porque dicen que el pueblo sigue vivo, que por las noches se escuchan voces, risas de niños en la plaza, música de los viejos hoteles, como si los fantasmas de Villa Epecuén siguieran de vacaciones para siempre. ¿Por qué se rompió el dique? Oficialmente, lluvias extraordinarias. Pero los ingenieros que diseñaron el dique dijeron que estaba calculado para resistir el doble de agua. Algunos testigos hablan de explosiones la noche antes de la inundación, otros de movimientos sísmicos no registrados. Los archivos de la investigación fueron clasificados. Nunca se publicaron. Hoy solo queda un habitante en Villa Epecuén, Pablo Novak, 92 años. Vive en una casa en ruinas, sin electricidad, sin agua potable. Cuando le preguntan por qué no se va, responde: porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que quedarse. Si todos nos vamos, el pueblo muere para siempre. Agua que destruye. Pero hay algo peor, tierra que se abre y se traga todo. Enero de 1971, departamento de Cundinamarca, Colombia. El pueblo de Armero, 30.000 habitantes, un lugar tranquilo. Agricultura, ganado, familias. En la distancia, a 50 kilómetros, se alza el volcán nevado del Ruiz. Lleva 140 años inactivo. Nadie le presta atención. Pero el 13 de noviembre de 1985, el volcán despierta. 9:09 de la noche. El Nevado del Ruiz entra en erupción. Lava fundida derrite los glaciares de la cima. Miles de toneladas de hielo se convierten en agua en minutos. Agua que se mezcla con ceniza volcánica, rocas y lodo. Se forma un lahar, un río de muerte. Velocidad, 60 kilómetros por hora. Dirección, Armero. A las 11:25 de la noche, el lahar llega al pueblo. Una pared de lodo de 40 metros de altura. Arrasa con todo: casas, edificios, iglesias, escuelas. 23.000 personas mueren en 15 minutos, sepultadas bajo 5 metros de lodo y escombros. Cuando amanece, Armero ha dejado de existir. Solo queda un mar gris de lodo. Silencio absoluto. Los equipos de rescate llegan al mediodía, buscan sobrevivientes. Encuentran a una niña, 13 años, Omaira Sánchez. Está atrapada bajo los escombros de su casa. El agua le llega al cuello.
Durante 3 días, los rescatistas intentan sacarla. No pueden. Tiene las piernas atrapadas bajo concreto. Omaira sabe que va a morir. Los fotógrafos registran sus últimas horas. Habla con los rescatistas. Canta. Reza. A las 10:05 del 16 de noviembre, Omaira muere. Su fotografía da la vuelta al mundo. Se convierte en el símbolo de la tragedia de Armero. Pero aquí está lo que no se cuenta. El volcán nevado del Ruiz había dado señales durante semanas. Pequeñas erupciones, temblores, emisión de gases. Los geólogos alertaron a las autoridades, recomendaron evacuación inmediata. Las autoridades no hicieron nada. Dijeron que era alarmismo. El alcalde de Armero apareció en la radio la tarde del 13 de noviembre diciendo: "No hay peligro, mantengamos la calma, no abandonen sus casas". Esa noche, él también murió bajo el lodo. Hoy, Armero es un pueblo fantasma. El gobierno prohibió reconstruirlo. Es un memorial, un recordatorio. De vez en cuando aparecen objetos en la superficie. Juguetes, zapatos, fotografías. Como si la tierra los escupiera, como si Armero se negara a ser olvidado. Tragedias naturales, pero ¿y si no fueran tan naturales? El siguiente caso involucra un pueblo que desapareció sin volcanes, sin agua, sin explicación. Desierto de Sonora, México. A 20 kilómetros de la ciudad de Hermosillo existe un pueblo llamado La Noria, o existía, porque hoy La Noria es un pueblo fantasma. Pero no es un pueblo abandonado normal, es un pueblo donde el tiempo literalmente se detuvo. Año 1900. La Noria es un pueblo minero, 800 habitantes, extraen plata y oro, es un lugar próspero. Pero en 1930 las minas se agotan, la gente comienza a irse. En 1950 solo quedan 200 habitantes, en 1970 quedan 50, en 1990 0. El último habitante se fue en 1992. Dejó una nota en la puerta de su casa. No hay futuro aquí, solo fantasmas. Hoy puedes visitar La Noria. Está completamente intacta. Casas con muebles, escuela con pizarrones escritos, iglesia con Biblias abiertas. Como si todos hubieran desaparecido en un segundo. Pero hay algo extraño. Los relojes. Todos los relojes del pueblo se detuvieron a la misma hora. 3:33 de la tarde. Relojes de pared, relojes de bolsillo. El reloj de la iglesia. Todos marcando 3:33. Los investigadores pensaron que era coincidencia. Llevaron relojes nuevos, los pusieron en marcha. A las pocas horas se detuvieron. Todos a las 3:33. Probaron con relojes digitales, relojes a batería, relojes a cuerda. El resultado fue el mismo. Funcionaban durante unas horas, luego se detenían. Siempre a las 3:33. Los científicos no tienen explicación. No hay campos electromagnéticos anómalos. No hay interferencia. Pero los relojes simplemente dejan de funcionar. Como si el tiempo en La Noria estuviera roto. Los lugareños de Hermosillo evitan hablar de La Noria. Cuando lo hacen, cuentan historias de personas que fueron a explorar el pueblo y nunca regresaron. De fotógrafos que tomaron imágenes y en ellas aparecen figuras que no vieron. De grupos que pasaron la noche allí y salieron completamente traumatizados. Dicen que no es un pueblo abandonado, dicen que está habitado, por algo que no es humano, pueblos malditos, lugares donde el tiempo se detiene, donde la realidad se quiebra. Pero hay lugares aún peores, lugares donde no puedes entrar. Porque si lo haces, no sales. Desierto de Mapimí, norte de México. Entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, existe una zona de 50 kilómetros cuadrados. Un lugar que los lugareños evitan. Un lugar donde las brújulas giran sin control. Donde las radios dejan de funcionar. Donde los relojes se adelantan o se atrasan sin razón. La llaman la zona del silencio. Un misil estadounidense se desvía de su curso durante una prueba en Nuevo México. Objetivo original, White Sands, Nuevo México. Destino final, el desierto de Mapimí,
México. El misil cae exactamente en el centro de lo que hoy se conoce como la zona del silencio. La Fuerza Aérea de Estados Unidos envía un equipo de recuperación. Lo que descubren los deja desconcertados. Todos sus equipos de comunicación fallan. Radios, GPS, teléfonos satelitales, todo muerto. Pero hay algo más extraño. La zona del silencio está en el mismo paralelo 27 que las pirámides de Egipto, el Triángulo de las Bermudas, las montañas del Himalaya. ¿Coincidencia? Los científicos no lo creen. Desde 1970, la zona ha sido estudiada por investigadores de todo el mundo. Lo que han documentado es inquietante. Meteoritos caen en esa zona con una frecuencia 10 veces mayor que en cualquier otro lugar del planeta. Las ondas de radio AM y FM no penetran el área. Los animales de la región presentan mutaciones genéticas inexplicables. Serpientes con 2 cabezas, tortugas con caparazones deformados, plantas que crecen al triple de su tamaño normal. En 1978, la NASA establece una estación de investigación en la zona. Nunca han publicado sus hallazgos. Los archivos permanecen clasificados. Cuando se les pregunta qué están midiendo, la respuesta oficial es siempre la misma: anomalías electromagnéticas naturales. Pero los lugareños cuentan otra historia. Hablan de luces en el cielo, casi todas las noches, de 3 figuras rubias de más de 2 metros de altura que aparecen pidiendo agua a los rancheros, de objetos que flotan sobre el desierto, de personas que entran a la zona y salen horas después, convencidas de que solo pasaron minutos. En 1976, un equipo de televisión mexicana fue a grabar un documental. Todas sus cámaras dejaron de funcionar al cruzar la línea de la zona. Las cintas de grabación se borraron solas. El único registro que quedó fue el testimonio del camarógrafo. Vimos algo grande, metálico, flotando sobre las dunas. Intentamos grabarlo. La cámara se apagó. Cuando volvimos al camión habían pasado 4 horas, pero nosotros juramos que fueron 20 minutos. Hoy, la zona del silencio es un área protegida. No se permite construcción, no se permiten excavaciones, oficialmente para preservar el ecosistema. Pero los guardabosques que patrullan la zona han reportado lo mismo durante décadas. Hay algo allí, algo que observa, algo que no quiere ser encontrado, un desierto donde las leyes de la física se quiebran. Pero México no es el único país con zonas imposibles. En Brasil existe una isla que te matará en cuestión de minutos, y el gobierno brasileño ha prohibido que nadie se acerque. Costa de São Paulo, Brasil. A 35 kilómetros de la costa existe una isla de 43 hectáreas, verde, tropical, aparentemente paradisíaca. Pero ningún barco se detiene allí, ningún turista puede visitarla, porque en esa isla viven 4.000 serpientes de la especie más venenosa del continente americano, la Bothrops insularis, la víbora dorada. Su veneno es 5 veces más potente que el de cualquier serpiente continental. Una mordida y tienes 30 minutos de vida, sin antídoto disponible. Pero no siempre fue así. Hasta 1920 había un faro en la isla. Un farero y su familia vivían allí. Una noche, el farero envió una señal de emergencia. Cuando el barco de rescate llegó al día siguiente, encontraron algo aterrador. El farero, su esposa y sus 3 hijos muertos, mordidos por serpientes. Decenas de mordeduras en todo el cuerpo, como si las serpientes los hubieran atacado en masa. Desde entonces, el gobierno brasileño declaró la isla como zona de acceso prohibido. Solo investigadores con permisos especiales pueden visitarla. Y cuando lo hacen, deben usar trajes protectores completos, porque las serpientes están por todas partes, en los árboles, en el suelo, en las rocas. Se estima que hay una serpiente por cada metro cuadrado. Pero aquí está lo extraño. Estas serpientes no existen en ningún otro lugar del mundo, solo en esa isla. Los biólogos creen que quedaron aisladas hace 11.000 años, cuando el nivel del mar subió y separó la isla del continente. En ese aislamiento evolucionaron.
se volvieron más agresivas, más venenosas, más letales. ¿Pero por qué? La teoría oficial es que al no tener depredadores naturales ni presas terrestres, las serpientes evolucionaron para cazar pájaros. Por eso su veneno es tan potente. Necesitan matar a las aves instantáneamente antes de que vuelen. Pero algunos investigadores tienen otra teoría. Dicen que algo en la isla las cambió, que hay una radiación o energía que no pueden medir, porque analizaron el ADN de estas serpientes y encontraron mutaciones que no deberían existir en un proceso evolutivo normal, mutaciones que parecen diseñadas. En 2015, un barco de contrabandistas intentó desembarcar en la isla. Querían capturar serpientes para venderlas en el mercado negro. Una serpiente de la isla da Queimada puede venderse por $30,000. El barco nunca regresó. 3 meses después, la Guardia Costera lo encontró a la deriva a 15 kilómetros de la costa. Vacío, sin tripulación, sin señales de lucha. Solo una cosa: el suelo de la embarcación cubierto de escamas de serpiente. Miles de escamas, como si las serpientes hubieran estado a bordo. Pero eso es imposible. Las Bothrops insularis no saben nadar, no pueden sobrevivir en agua salada. Entonces, ¿cómo llegaron al barco? Islas mortales, zonas de silencio, lugares donde la naturaleza se comporta de formas imposibles. Pero ¿qué pasa cuando el peligro no viene de afuera, sino de abajo? Ecuador, Cordillera del Cóndor. A 800 metros bajo tierra, existe un sistema de cavernas conocido como la Cueva de los Tallos. Descubierta oficialmente en 1969, explorada parcialmente en 1976 por una expedición conjunta entre Ecuador y el Reino Unido. En esa expedición participó Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. ¿Por qué el primer astronauta en la Luna iría a explorar una cueva en Ecuador? Esa pregunta nunca ha sido respondida. La cueva recibe su nombre por los tallos, aves nocturnas que habitan en su interior. Pero según los indígenas Shuar, la cueva es mucho más que eso. Es una entrada a un mundo subterráneo, un mundo que existía antes que la humanidad. En 1965, el explorador húngaro János Morics afirmó haber encontrado algo en esas cavernas: una biblioteca metálica, placas de metal con escritura en un idioma desconocido, estatuas de oro, objetos que brillaban en la oscuridad. Morics declaró ante notario público en Ecuador que había descubierto los restos de una civilización perdida, pero nunca pudo probarlo. Cuando intentó volver con un equipo de investigación, no pudo encontrar la entrada que había usado, como si la cueva hubiera cambiado. En 1976, la expedición oficial británica ecuatoriana descendió con equipamiento militar. Stan Hall, el líder de la expedición, declaró años después: encontramos estructuras que no deberían estar ahí, ángulos rectos perfectos en roca, túneles demasiado uniformes para ser naturales, y una sensación constante de estar siendo observados. Los resultados completos de esa expedición fueron clasificados. Neil Armstrong se negó a hablar públicamente sobre lo que vio. Cuando le preguntaban, solo decía: hay cosas en este planeta más misteriosas que en la Luna. Hoy, la Cueva de los Tallos es propiedad del pueblo Shuar. Ellos permiten visitas turísticas, pero solo hasta cierto punto. Hay secciones de la cueva que permanecen cerradas, túneles que se adentran kilómetros bajo tierra, cámaras que, según los Shuar, no deben ser abiertas. Cuando se les pregunta por qué, la respuesta es siempre la misma: porque lo que está abajo debe quedarse abajo. En 2019, un grupo de espeleólogos consiguió permiso para explorar una sección no cartografiada. Descendieron 1,200 metros. Encontraron un túnel que se extendía horizontalmente. Al final del túnel había una puerta. No una formación rocosa, una puerta, de piedra, con grabados. Intentaron abrirla, no pudieron. Tomaron fotografías, tomaron medidas. Cuando regresaron a la superficie, todas las cámaras estaban en blanco. Las memorias SD estaban completamente borradas. Los instrumentos de medición marcaban datos imposibles. Según sus lecturas, la puerta tenía una temperatura de -70 grados Celsius,
Pero ellos no sintieron frío. Uno de los espeleólogos describió la experiencia. Era como si algo no quisiera que documentáramos lo que vimos, como si la cueva misma nos estuviera borrando. Cavernas imposibles, puertas bajo tierra, secretos que alguien no quiere que se descubran. Pero hay un lugar aún más vigilado, un lugar donde los satélites se apagan, donde los mapas mienten y donde el gobierno chileno ha desplegado fuerzas militares permanentes. Desierto de Atacama, Chile, el lugar más árido del planeta. Hay zonas donde nunca ha llovido en la historia registrada. Un paisaje marciano, perfecto para observatorios astronómicos. Pero hay una sección del desierto que no aparece en los mapas turísticos. Una zona de 200 kilómetros cuadrados marcada como área militar restringida. Los lugareños la llaman la zona muerta. En 1998, un equipo de geólogos estaba realizando estudios sísmicos en la región. Sus instrumentos detectaron algo extraño, cavidades subterráneas, enormes. A 800 metros de profundidad había estructuras huecas del tamaño de edificios de 10 pisos, cavidades que no deberían existir naturalmente en ese tipo de suelo. Reportaron el hallazgo al gobierno chileno. En menos de 48 horas, el ejército chileno cercó toda el área. Los geólogos fueron escoltados fuera de la zona. Sus equipos fueron confiscados. Se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Uno de ellos, que pidió anonimato, declaró años después: vimos movimiento de tierra, maquinaria pesada, excavadoras, como si estuvieran construyendo algo o excavando hacia algo. Desde entonces, la zona ha estado bajo vigilancia militar permanente, patrullas 24 horas, alambradas, señales de prohibido el paso. Pero lo más extraño es lo que pasa en el cielo. Los pilotos comerciales que vuelan sobre esa zona reportan interferencias constantes, GPS que se desconecta, instrumentos que fallan, comunicaciones que se cortan. En 2011, la Agencia de Aviación Civil de Chile estableció una zona de exclusión aérea, oficialmente, por razones de seguridad nacional. Pero ningún gobierno ha explicado qué están protegiendo. Los ufólogos tienen teorías. Dicen que Chile, junto con la NASA y la Agencia Espacial Europea, está excavando algo que fue descubierto mediante satélites de penetración terrestre, algo que está enterrado desde hace miles de años. Los escépticos dicen que es solo una instalación militar convencional. Pero si es solo eso, ¿por qué satélites comerciales como Google Earth muestran píxeles borrosos sobre esa área? ¿Por qué las imágenes están digitalmente alteradas? En 2017, Wikileaks publicó documentos filtrados sobre instalaciones subterráneas no declaradas en Sudamérica. Uno de los documentos mencionaba Proyecto Atacama, excavación profunda, colaboración internacional, objeto de interés arqueológico o extraterrestre no confirmado. El gobierno chileno nunca respondió oficialmente, pero incrementó la seguridad en la zona. Hoy, cualquier persona que intente acercarse es detenida. No hay excepciones. Un trabajador de construcción que participó en las excavaciones iniciales contó en un foro anónimo: bajamos a 600 metros, encontramos un túnel. No era natural. Las paredes eran lisas, demasiado perfectas. Adentro había algo metálico, enorme. No nos dejaron acercarnos más. Nos sacaron. Nos pagaron el triple de nuestro salario mensual por olvidar lo que vimos. Ese testimonio fue borrado de internet en menos de 24 horas, pero capturas de pantalla circulan todavía en foros de misterios, bases secretas, excavaciones ocultas, objetos enterrados que los gobiernos no quieren que veamos. Hemos recorrido zonas prohibidas en tierra, pero hay lugares aún más peligrosos. Lugares donde el océano se comporta de formas imposibles, donde barcos desaparecen sin dejar rastro, donde el agua misma parece viva. Océano Atlántico, costa de Venezuela, 1972. El carguero SS El Caribe navega con rumbo a La Guaira. 47 tripulantes a bordo. Carga, contenedores de maquinaria industrial. El 3 de marzo, a las 22:15, el capitán envía su último reporte. Todo en orden, mar en calma, visibilidad perfecta.
Llegada estimada, 6 horas. A las 22:16, el barco desaparece del radar. No hubo llamada de auxilio. No hubo señal de emergencia. Simplemente dejó de existir. Los equipos de búsqueda rastrean el área durante 2 semanas. No encuentran restos, no encuentran manchas de combustible, no encuentran botes salvavidas, nada. Como si el barco se hubiera evaporado. Pero 3 años después, en 1975, pescadores venezolanos encuentran algo flotando a 200 kilómetros de donde desapareció el SS El Caribe, un bote salvavidas, con el nombre del barco pintado en el costado. Dentro del bote hay 3 cuerpos, marineros del SS El Caribe. Pero no murieron ahogados, murieron de deshidratación. Según la autopsia, llevaban muertos aproximadamente 2 semanas, pero el barco había desaparecido 3 años antes. Los forenses no podían explicarlo. Los cuerpos no mostraban descomposición avanzada. Estaban preservados, como si hubieran muerto hace días, no años. Y había algo más. En el bolsillo de uno de los marineros encontraron un diario. Las últimas páginas estaban escritas con letra temblorosa. Día 14 en el bote. No sabemos dónde estamos. El océano cambió de color. Es negro. El cielo es rojo. No hay estrellas. Los instrumentos no funcionan. Algo nos observa desde el agua. Algo grande. Dios, ayúdenos. El reporte oficial concluyó: naufragio por causas desconocidas. Pero la familia de los tripulantes contrató investigadores privados. Descubrieron que el SS El Caribe había desaparecido exactamente en las coordenadas donde 20 años antes otros 7 barcos también se habían desvanecido. Una zona que los marineros locales evitan, una zona que llaman el Triángulo del Caribe, barcos fantasma, desapariciones en el mar. Pero hay algo aún más perturbador. Barcos que aparecen décadas después, sin tripulación, sin explicación. Río de la Plata, frontera entre Argentina y Uruguay. 1991. Un barco pesquero encuentra algo flotando a la deriva, un yate de lujo, blanco, de aproximadamente 15 metros. Se acercan. El yate está completamente intacto, motor apagado, velas recogidas, pero no hay nadie a bordo. Suben para investigar. La mesa del comedor está puesta. Platos con comida. La comida está fresca, como si alguien acabara de comer. En la cabina, las camas están hechas, ropa doblada en los cajones, documentos personales en los escritorios, todo en perfecto orden. Revisan los documentos de registro del yate. El nombre: Esperanza II. Propietario: familia Márquez. Puerto de origen: Montevideo, Uruguay. Fecha de última salida: registrada 15 de agosto de 1954, 37 años antes. Los pescadores piensan que es un error. Contactan a las autoridades. Las autoridades confirman. El yate Esperanza II fue reportado desaparecido en 1954 con 4 personas a bordo. Familia Márquez, padre, madre, 2 hijos. Nunca fueron encontrados. El caso fue cerrado en 1960, pero ahora, en 1991, el yate aparece. 37 años después, intacto, con comida fresca, con equipamiento que dejó de fabricarse en los años 50. Los investigadores examinan cada centímetro del barco. Encuentran un calendario en la cocina, la última fecha marcada: 14 de agosto de 1954, un día antes de su desaparición oficial. En el diario de navegación del capitán Márquez, la última entrada dice: clima extraño, niebla espesa, brújula girando sin control, los niños dicen ver luces bajo el agua. María está asustada. Vamos a volver a puerto. Esa fue su última entrada, pero el barco nunca llegó a puerto hasta 37 años después, donde estuvo durante casi 4 décadas. ¿Por qué la comida estaba fresca? ¿Qué pasó con la familia Márquez? Las autoridades clasificaron el caso. La familia nunca fue encontrada. El yate fue desmantelado y destruido en 1993, oficialmente para evitar especulación pública. Barcos que aparecen décadas después, personas que desaparecen en el tiempo, pero hay casos aún más extremos, personas que reaparecen sin haber envejecido.
Sin recordar nada. Cusco, Perú. 2007. Una mujer camina desorientada por la plaza de armas. Viste ropa de los años 80, habla español pero con acento antiguo. La policía la detiene. Le preguntan su nombre. Ella responde: Teresa Quispe, 28 años, vivo en Lima. Le piden identificación. Saca una cédula de identidad peruana. Fecha de emisión: 1983. La fotografía coincide con la mujer, pero según el documento debería tener más de 50 años. Ella aparenta 28, la llevan a la estación, le hacen preguntas. ¿Qué año es? Ella responde: 1984. Están en 2007, 23 años después. ¿De dónde vienes? De Lima. Vine a Cusco de vacaciones con mi esposo. ¿Dónde está tu esposo? No lo sé. Estábamos en Machu Picchu. Había una niebla, muy espesa. Me separé del grupo. Cuando salí de la niebla, estaba aquí. Todo es diferente. Los autos, los edificios, la ropa de la gente. ¿Qué está pasando? Las autoridades contactan con Lima, piden información sobre Teresa Quispe. La respuesta es escalofriante. Teresa Quispe fue reportada desaparecida en Machu Picchu en julio de 1984, junto con su esposo, Roberto Campos. Nunca fueron encontrados, el caso sigue abierto. Teresa Quispe tiene una hermana viva en Lima, tiene 65 años, las autoridades la contactan. La hermana viaja a Cusco. Cuando ve a Teresa colapsa, es ella, es su hermana, pero no ha envejecido. Sigue teniendo 28 años. Teresa fue sometida a exámenes médicos exhaustivos, análisis de sangre, estudios cerebrales, pruebas de edad ósea. Los resultados fueron consistentes. Biológicamente tiene 28 años, pero según los registros nació en 1956. Debería tener 51 años. Los médicos no tienen explicación. Teresa no recuerda nada de esos 23 años. Su última memoria es la niebla en Machu Picchu. Luego despertar en la plaza de armas de Cusco en 2007. ¿Qué pasó con Roberto, su esposo? Nunca apareció. Teresa sigue buscándolo hasta hoy. Tiene ahora 45 años biológicos en 2024, vive en Lima, se niega a dar entrevistas, pero su caso está documentado en archivos policiales peruanos, un caso que nunca fue explicado, un caso que desafía todo lo que sabemos sobre el tiempo. Distorsiones temporales, personas perdidas en el tiempo, lugares donde las leyes de la física se quiebran, pero hay algo aún más antiguo, más profundo. Estructuras que no deberían existir, tecnología que no deberíamos tener, arqueología que la ciencia no puede explicar. Tiahuanaco, Bolivia, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, cerca del lago Titicaca, existen ruinas de una civilización que floreció hace más de 2000 años. Templos, pirámides, esculturas. Pero hay una estructura que desafía toda explicación. La Puerta del Sol. Un monumento monolítico tallado en una sola pieza de piedra. Pesa aproximadamente 10 toneladas. Tiene grabados de una precisión milimétrica, figuras geométricas, calendarios astronómicos, símbolos que nadie ha podido descifrar completamente. Pero lo más perturbador no son los grabados, es la piedra misma. En 2003, un equipo de geólogos analizó la composición de la Puerta del Sol. Descubrieron algo imposible. La piedra contiene trazas de elementos que no existen naturalmente en Bolivia. Elementos que solo se encuentran a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo transportaron una piedra de 10 toneladas hace 2000 años sin tecnología moderna? Los arqueólogos no tienen respuesta. Pero hay más. En los grabados de la Puerta del Sol hay representaciones de animales extintos, toxodontes, megaterios, criaturas que desaparecieron hace más de 10.000 años. ¿Cómo podía una civilización de hace 2000 años conocer animales extintos o 8000 años antes? Algunos investigadores proponen una teoría radical. Tiahuanaco es mucho más antigua de lo que creemos, quizás 12.000 o 15.000 años. Una civilización anterior a las pirámides de Egipto, una civilización que fue borrada de la historia, y hay evidencia que apoya esta teoría. En 2013, buzos exploraron el fondo del lago Titicaca, cerca de Tiahuanaco.
Encontraron estructuras sumergidas, muros, caminos, templos, a 30 metros de profundidad. Estructuras que solo podrían estar ahí si el nivel del lago fuera mucho más bajo. Algo que no ha ocurrido en los últimos 10.000 años. El gobierno boliviano prohibió nuevas exploraciones. Clasificó la zona como patrimonio protegido. Pero las imágenes submarinas ya habían sido tomadas y muestran algo inquietante. Una ciudad entera bajo el agua. Una ciudad que no debería existir. Civilizaciones perdidas. Tecnología imposible. Conocimiento que no deberíamos tener. Latinoamérica guarda secretos que la arqueología oficial se niega a reconocer. Secretos enterrados bajo tierra, sumergidos bajo agua, escondidos en la selva. Y mientras exploramos, mientras excavamos, mientras buscamos respuestas, una pregunta permanece. ¿Estamos descubriendo el pasado? ¿O estamos despertando algo que debió quedarse dormido? Mar Caribe, costa de Colombia, 1999. Un crucero de turismo navega de noche cerca de Cartagena. 340 pasajeros durmiendo. Tripulación de 80 personas. A las 3:47 de la madrugada, el capitán es despertado por el oficial de guardia. Hay algo en el agua, algo grande. Desde el puente de mando pueden ver una luz verde brillante. Bajo el agua, se extiende por cientos de metros, como si algo enorme estuviera iluminado en las profundidades. El capitán ordena detener el barco. La luz se acerca. Está subiendo. El agua comienza a brillar, verde fosforescente. El brillo es tan intenso que ilumina toda la cubierta del barco. Los pasajeros comienzan a despertar. Salen a las cubiertas, ven el fenómeno, graban con sus cámaras. Durante 47 minutos, el océano entero a su alrededor brilla. Luego, la luz desciende lentamente. Se aleja, desaparece en las profundidades. El capitán reporta el incidente a la Guardia Costera colombiana. Le piden las grabaciones de los pasajeros. Se las entregan. 3 días después, oficiales de la Marina colombiana suben al barco. Confiscan todas las grabaciones, todas las cámaras, todos los teléfonos que grabaron. Les dicen a los pasajeros que fue bioluminiscencia marina, plancton que brilla en la oscuridad. Pero los biólogos marinos que estudian el Caribe dicen que es imposible. El plancton bioluminiscente no puede iluminar áreas tan grandes, no puede brillar de forma tan intensa, y no se mueve de forma coordinada, como si fuera un solo organismo. Uno de los pasajeros, que logró ocultar su cámara, subió el video a internet 2 años después. El video muestra exactamente lo que el capitán describió: una luz masiva bajo el agua, moviéndose, pulsando, como si estuviera viva. El video alcanzó 2 millones de visitas en una semana. Luego fue eliminado. La cuenta del usuario fue suspendida, pero copias del video siguen circulando en foros de misterios marítimos. Los pescadores locales de Cartagena conocen el fenómeno. Lo llaman el ojo. Dicen que ha estado ahí durante generaciones, que aparece cada cierto tiempo, y que cuando aparece, los peces desaparecen durante días, como si algo grande los espantara, algo que vive en las profundidades del Caribe, algo que ocasionalmente sube a la superficie, y que nadie se atreve a nombrar. Luces bajo el mar, fenómenos que los gobiernos niegan. Pero el océano guarda secretos más profundos, más antiguos. En las costas de Chile existe un lugar donde el agua hace cosas imposibles. Chiloé, isla del sur de Chile. 2004. Un grupo de pescadores sale a trabajar antes del amanecer. A 5 kilómetros de la costa ven algo extraño. El mar está perfectamente calmo, demasiado calmo, como un espejo de cristal. Pero en el centro de esa calma hay un círculo de agua que se mueve, girando, como un remolino horizontal. Pero no es un remolino normal. El agua gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y en el centro hay algo, una depresión, como si el agua estuviera siendo succionada hacia abajo. Los pescadores se acercan con precaución. El círculo tiene aproximadamente 50 metros de diámetro.
Desde el borde pueden ver el fondo del océano. A través del agua cristalina pueden ver rocas, algas, peces nadando en círculos, atrapados en la corriente. Uno de los pescadores tira una red para medir la profundidad. La red desciende 10 metros, 20 metros, 30 metros. Luego, la red es jalada hacia abajo, con una fuerza tremenda. El pescador suelta la cuerda. La red desaparece en el círculo. Intentan alejarse, encienden el motor, pero el barco no se mueve. Está siendo arrastrado hacia el círculo. Lentamente, los pescadores entran en pánico. Tiran todo el peso del barco al agua, cajones, herramientas, redes, intentando hacer el barco más ligero, el motor a máxima potencia. Durante 20 minutos luchan contra la corriente. Finalmente, el barco comienza a moverse. Logran escapar. Cuando regresan a puerto, reportan el incidente. Las autoridades envían un barco de la Armada a investigar. Cuando llegan a la zona, 6 horas después, no hay nada. El mar está normal, sin círculos, sin corrientes anómalas. El reporte oficial dice, corrientes marinas naturales, sin peligro para la navegación. Pero los pescadores de Chiloé saben la verdad. Ese fenómeno aparece varias veces al año, siempre en la misma zona, siempre antes del amanecer, y 3 barcos pequeños han desaparecido en esa área en los últimos 15 años. Los oceanógrafos no tienen explicación. No hay formaciones geológicas submarinas que puedan causar ese tipo de corriente. No hay actividad volcánica, no hay vientos. El agua simplemente se comporta de forma imposible, como si algo bajo el fondo del mar estuviera respirando, inhalando, exhalando, creando corrientes que no deberían existir. Océanos que respiran, aguas que atrapan. Pero hay algo aún más aterrador, lugares donde el mar se abre y revela cosas que deberían permanecer ocultas. Costa de Perú. 2011, un terremoto de magnitud 7.2 sacude la región de Ica. El terremoto dura 45 segundos, causa daños moderados en edificios, pero algo más sucede, algo que no fue reportado en los medios internacionales. En la costa, cerca de la Reserva Nacional de Paracas, el mar se retira. Completamente, durante 3 horas el océano retrocede 800 metros, dejando al descubierto el fondo marino. Los lugareños bajan a la playa, caminan sobre arena que nunca ha visto el sol. Encuentran peces, pulpos, cangrejos gigantes, pero también encuentran algo más, estructuras, muros de piedra, alineados perfectamente, formando patrones geométricos. Los muros están cubiertos de algas y percebes, pero se pueden ver claramente. Son construcciones humanas. Bajo el océano, la gente comienza a tomar fotografías, a grabar videos. Algunos intentan excavar. Encuentran objetos, cerámicas, herramientas de piedra, fragmentos de lo que parecen ser estatuas, todo cubierto de sedimento marino. Pero antes de que puedan documentar más, el agua regresa, rápidamente. En 20 minutos, el mar vuelve a su nivel normal. Las estructuras desaparecen bajo las olas. Los videos y fotografías se suben a Internet. Arqueólogos de la Universidad de Lima analizan las imágenes. Confirman que las estructuras parecen ser construcciones humanas. Estiman que tienen al menos 3000 años de antigüedad. Pero para estar bajo el océano a esa profundidad, tendrían que haber sido construidas cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Hace al menos 8000 o 10000 años. Esto implicaría una civilización avanzada en Perú miles de años antes de lo que la arqueología oficial reconoce. El gobierno peruano envía buzos a investigar, encuentran las estructuras, confirman su existencia, pero el sitio es declarado zona de patrimonio protegido. Se prohíbe el acceso, se prohíbe la excavación. Los hallazgos nunca se publican oficialmente. Las fotografías y videos que circularon en Internet son declarados malinterpretaciones de formaciones rocosas naturales. Pero los lugareños de Paracas saben lo que vieron. Saben que bajo sus costas hay una ciudad,
Una ciudad que fue tragada por el océano hace miles de años. Una ciudad que ocasionalmente, cuando la tierra tiembla, vuelve a ver la luz. Ciudades sumergidas, civilizaciones perdidas bajo el agua. Pero el océano no solo esconde el pasado, también distorsiona el presente. Hay zonas donde el tiempo mismo se comporta de forma extraña. Océano Pacífico. Frente a las costas de Ecuador. 2008. Un barco pesquero ecuatoriano está trabajando en aguas internacionales. El capitán es Juan Mendoza, 52 años, 30 años de experiencia en el mar. A las 2 de la tarde, el GPS del barco comienza a fallar. La pantalla muestra coordenadas que cambian constantemente. El capitán intenta reiniciar el sistema, no funciona. Decide navegar usando brújula y referencias visuales, pero la brújula también está fallando. La aguja gira sin control. Juan mira el cielo. El sol debería estar en el oeste, pero está en el este, como si fuera por la mañana. Pero su reloj marca las 2:14 de la tarde. Revisa todos los relojes del barco. El reloj de pared, el cronómetro, los relojes de los tripulantes. Todos marcan la 2:14, pero el sol está en la posición equivocada. Los tripulantes comienzan a sentirse desorientados, mareos, náuseas, confusión. Uno de ellos vomita, otro dice que escucha un zumbido, un sonido de baja frecuencia que viene de todas partes. Juan decide regresar a puerto inmediatamente. Enciende el motor a máxima velocidad. Navega en la dirección que cree es hacia la costa. Después de lo que parece 30 minutos, ven tierra. Puerto de Manta, Ecuador. Entran al puerto. Atracan. Bajan del barco. Todo parece normal, pero cuando Juan va a reportarse con el capitán de puerto, le dicen algo imposible. Han estado desaparecidos durante 3 días. 3 días. Juan insiste en que no. Salieron esa mañana. Han estado en el mar solo 8 horas. El capitán de puerto le muestra un calendario, le muestra reportes. Su barco fue reportado desaparecido hace 72 horas. Hubo búsquedas, patrullas, familia preocupada. Juan y su tripulación no pueden creerlo. Revisan el combustible del barco. Gastaron combustible equivalente a 8 horas de navegación, no 3 días. Revisan las provisiones. Consumieron comida para un día, no 3. Sus barbas tienen crecimiento de un día, no 3. Biológicamente, físicamente, solo ha pasado un día. Pero el mundo exterior dice que pasaron 3. Los tripulantes son sometidos a exámenes médicos, análisis de sangre, escáneres cerebrales, todo normal, no hay drogas, no hay toxinas, no hay explicación médica. El caso fue investigado por la Marina ecuatoriana, nunca publicaron conclusiones. El barco fue inspeccionado, no encontraron fallas técnicas, no encontraron explicación. Juan Mendoza nunca volvió a pescar en esa zona, vendió su barco un año después. Cuando le preguntan qué pasó, solo dice, el océano me robó 3 días y nunca sabré qué hice durante ese tiempo. Tiempo perdido, días robados. Pero hay casos donde el tiempo no se pierde, se duplica, se repite, como un loop del que no puedes escapar. Patagonia, Argentina. Ruta 40, 2015. Un camionero llamado Marcos Silva viaja de noche desde Río Gallegos hacia El Calafate. Es una ruta que ha hecho cientos de veces. Conoce cada curva, cada señal. A las 11:30 de la noche, pasa por un pequeño pueblo llamado Esperanza, una estación de servicio, 3 casas, una capilla. Marcos no se detiene, sigue conduciendo. 30 minutos después, vuelve a pasar por el pueblo de Esperanza, la misma estación de servicio, las mismas 3 casas, la misma capilla. Marcos se confunde, debe haberse equivocado de ruta, pero eso es imposible. La ruta 40 es una línea recta, no hay desvíos. Revisa el GPS. Le indica que está en la ruta 40, avanzando en la dirección correcta. Sigue conduciendo. Otros 30 minutos, vuelve a pasar por Esperanza, exactamente igual. La estación de servicio, las 3 casas, la capilla. Esta vez se detiene, baja del camión, entra a la estación de servicio. Hay un hombre en el mostrador.
Marcos le pregunta qué está pasando. El hombre lo mira confundido. ¿A qué se refiere? Marcos explica. Ha pasado 3 veces por el mismo pueblo. El hombre se ríe. Imposible. Esta es la única esperanza en la ruta. Marcos sale, mira el camión. Todo está normal. Sube, arranca, conduce. 30 minutos después. Esperanza. Otra vez, 4ª vez. Marcos entra en pánico, acelera, conduce a 120 kilómetros por hora, ruta recta, sin desvíos, 30 minutos, esperanza. 5ª vez, Marcos grita, golpea el volante, decide detenerse y esperar el amanecer. Estaciona el camión, intenta dormir, no puede. A las 6:00 de la mañana amanece. Marcos arranca el camión, conduce. 15 minutos después, sale de Esperanza. Ve señales diferentes, ve paisajes que reconoce. El loop se rompió. Llega a El Calafate 2 horas después. Revisa el tacómetro del camión. Recorrió 180 kilómetros, la distancia correcta de Río Gallegos a El Calafate. Pero su experiencia fue pasar por el mismo punto 6 veces. 6 veces el mismo pueblo, durante 3 horas. Marcos reportó el incidente a su empresa. Le hicieron pruebas de alcohol, negativo, pruebas de drogas, negativo, revisaron el camión, todo funcionando correctamente. El GPS registra una ruta normal, sin loops, sin círculos, una línea recta de Río Gallegos a El Calafate. Pero Marcos sabe lo que vivió, sabe que estuvo atrapado en un loop temporal, un fragmento de realidad que se repetía una y otra vez. Investigadores paranormales entrevistaron a Marcos en 2016. Descubrieron que otros 4 conductores reportaron experiencias similares en la misma sección de la Ruta 40. Todos entre 2013 y 2015, todos de noche, todos pasando repetidamente por el pueblo de Esperanza. Pero cuando los investigadores fueron a Esperanza para investigar, descubrieron algo perturbador. El pueblo fue abandonado en 2005, la estación de servicio cerró, las casas están vacías, la capilla fue demolida en 2008. El pueblo que Marcos describió, con luces y un empleado en la estación, no existía en 2015, existió, pero 10 años antes. Loops temporales, realidades que se repiten, lugares donde el tiempo se quiebra. Y el pasado se mezcla con el presente. Latinoamérica está llena de estas anomalías, puntos donde las leyes de la física parecen no aplicar, donde el espacio se dobla, donde el tiempo se detiene, y donde lo imposible se vuelve rutinario. Hemos explorado desapariciones en el cielo, pueblos fantasma, zonas prohibidas, misterios marítimos, distorsiones temporales, pero aún faltan los casos más antiguos, los más profundos, aquellos que nos conectan con un pasado que no deberíamos conocer, con una historia que fue borrada, con una verdad que alguien no quiere que descubramos. Continuamos. Selva del Amazonas, frontera entre Brasil y Colombia, 2012. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de São Paulo está usando tecnología LIDAR, escaneo láser desde helicópteros. Permite ver a través de la vegetación densa, permite detectar estructuras bajo la selva. Durante 3 semanas escanean un área de 500 kilómetros cuadrados. Cuando procesan los datos, descubren algo imposible. Bajo la selva hay patrones geométricos perfectos, círculos, cuadrados, líneas rectas de varios kilómetros, estructuras que solo pueden ser construcciones humanas. Pero no estamos hablando de un sitio arqueológico pequeño, estamos hablando de cientos de estructuras, distribuidas en un área del tamaño de una ciudad moderna, una ciudad bajo la selva amazónica. El equipo organiza una expedición terrestre. Abren camino entre la vegetación, llegan al primer sitio marcado en los escaneos y encuentran montículos de tierra cubiertos de árboles centenarios. Excavan. Bajo la tierra encuentran piedra, bloques tallados, muros, escalinatas, una pirámide en medio del Amazonas, algo que según la arqueología oficial no debería existir. Las civilizaciones amazónicas eran consideradas primitivas, tribus pequeñas, sin arquitectura monumental, sin ciudades. Pero el LIDAR muestra lo contrario,
muestra una red de ciudades conectadas por caminos, canales de irrigación, campos agrícolas elevados, evidencia de una civilización compleja que existió en el Amazonas hace más de 1000 años, una civilización que fue completamente borrada por la selva. Pero hay algo más extraño en los hallazgos, los bloques de piedra de... Las estructuras no son locales. Análisis geológicos muestran que provienen de canteras a más de 200 kilómetros de distancia. Bloques que pesan varias toneladas, transportados cientos de kilómetros a través de selva densa, sin ruedas, sin animales de carga. ¿Cómo? La arqueología no tiene respuesta, y los patrones geométricos detectados por el LIDAR son demasiado precisos. Círculos perfectos de 300 metros de diámetro, alineaciones que siguen puntos cardinales exactos, una planificación urbana que requiere conocimientos de geometría y astronomía avanzados. Conocimientos que estas tribus primitivas supuestamente no tenían. El gobierno brasileño clasificó la ubicación exacta del sitio, declaró el área como reserva protegida, prohibió nuevas excavaciones, oficialmente para proteger a las tribus indígenas aisladas que viven en la región, pero algunos miembros del equipo original filtraron información. Dijeron que encontraron algo más en las excavaciones, algo que el gobierno no quiere que se sepa: cámaras subterráneas selladas, túneles que descienden a profundidades de más de 50 metros, y símbolos grabados en las paredes que no coinciden con ninguna cultura amazónica conocida. Uno de los arqueólogos, que pidió anonimato, declaró en 2018: lo que encontramos en el Amazonas reescribe la historia de Sudamérica. No eran tribus primitivas, era una civilización avanzada, con tecnología que no entendemos, y alguien muy poderoso no quiere que el mundo lo sepa. Ciudades perdidas bajo la selva. Tecnología imposible. Pero el Amazonas no es el único lugar donde encontramos evidencia de conocimiento que no debería existir. Líneas de Nazca, Perú, descubiertas en 1927, estudiadas durante casi 100 años, figuras gigantescas talladas en el desierto, solo visibles desde el aire: el colibrí, la araña, el mono, el astronauta, geoglifos de cientos de metros de largo, trazados con una precisión milimétrica, creados hace más de 1500 años por la cultura nazca. La pregunta que nadie puede responder: ¿por qué crear figuras que solo se pueden ver desde el aire? En una época donde no existían aviones, donde no existía tecnología para volar. Las teorías oficiales hablan de rituales religiosos, de ofrendas a los dioses, pero ninguna teoría explica la precisión matemática de las líneas, la complejidad geométrica, el conocimiento astronómico necesario para crear estos diseños. En 2018, investigadores de la Universidad de Yamagata, Japón, usando inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales, descubrieron 143 nuevos geoglifos que nunca habían sido documentados. Figuras que habían estado ahí durante siglos, invisibles a simple vista. Pero la IA las detectó, y entre esas nuevas figuras encontraron algo inquietante: patrones que se repiten, secuencias numéricas, como si las líneas de Nazca fueran un código, un mensaje. Un grupo de matemáticos analizó los patrones. Descubrieron que algunas de las líneas, cuando se conectan en secuencia, forman proporciones que coinciden con la proporción áurea. Otras líneas apuntan exactamente a puntos donde el sol sale durante los solsticios. Otras marcan constelaciones que solo son visibles en ciertas épocas del año. Las líneas de Nazca no son arte aleatorio, son un mapa, un calendario astronómico tridimensional grabado en la Tierra. Pero hay algo que la ciencia oficial no menciona. En 1968, durante excavaciones cerca de las líneas, se encontraron cráneos humanos con deformaciones craneales extremas, alargados, mucho más grandes que cráneos normales. Inicialmente se pensó que eran deformaciones intencionales, prácticas culturales donde se vendaba la cabeza de los bebés para alargar el cráneo. Pero análisis más detallados mostraron algo diferente. Los cráneos no solo estaban deformados, tenían capacidad craneal 25% mayor que el promedio humano.
Tenían suturas craneales diferentes, y pruebas de ADN realizadas en 2014 mostraron anomalías genéticas que no coinciden con poblaciones humanas conocidas. Los resultados fueron publicados en un paper científico. Luego, el paper fue retractado. Los investigadores fueron desacreditados. El tema fue enterrado, pero los cráneos siguen ahí, en museos, en colecciones privadas, evidencia física de que algo en Nazca no encaja con la narrativa oficial, evidencia de que quizás las líneas no fueron hechas para dioses imaginarios, sino para alguien real, alguien que podía verlas desde arriba, geoglifos imposibles, cráneos anómalos, pero Perú guarda secretos aún más antiguos, más profundos. Sacsayhuamán, Cusco, Perú, una fortaleza inca construida en el siglo XV, o eso dice la historia oficial. Pero hay un problema. Los muros de Sacsayhuamán están hechos de bloques de piedra que pesan hasta 200 toneladas. Bloques tallados con una precisión tan perfecta que no puedes meter una hoja de papel entre las juntas. Bloques con ángulos imposibles, formas irregulares que encajan perfectamente como un rompecabezas tridimensional. La tecnología moderna apenas puede replicar ese nivel de precisión. Requiere maquinaria láser, computadoras, grúas hidráulicas. Pero supuestamente los incas lo hicieron con herramientas de piedra y bronce, sin ruedas, sin poleas, sin conocimiento de matemáticas avanzadas. La arqueología oficial lo afirma, pero los ingenieros que han estudiado el sitio dicen que es imposible. En 2015, un equipo de ingenieros de la Universidad de Berkeley hizo un experimento. Intentaron mover y tallar un bloque similar a los de Sacsayhuamán, usando solo tecnología disponible en el siglo XV. Fracasaron. No pudieron mover el bloque más de 10 metros. No pudieron tallarlo con la precisión necesaria. No pudieron encajarlo con otros bloques. Su conclusión, con la tecnología atribuida a los incas, construir Sacsayhuamán habría tomado más de 500 años, y eso asumiendo condiciones ideales. Pero hay más. Análisis geológicos de los bloques muestran marcas que no pueden ser explicadas por herramientas manuales. Marcas de cortes que parecen hechas por algo que generó calor extremo, como si la piedra hubiera sido derretida y moldeada, no tallada. Algunos bloques tienen superficie vitrificada, cristalizada, algo que solo ocurre cuando la piedra se expone a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. Los incas no tenían tecnología para generar ese calor, pero las marcas están ahí. Los investigadores alternativos proponen una teoría radical. Sacsayhuamán no fue construida por los incas. Los incas simplemente la encontraron, la reutilizaron. La estructura original es mucho más antigua, miles de años más antigua. Construida por una civilización pre-inca que poseía tecnología que no comprendemos, y hay evidencia que apoya esta teoría. En las crónicas españolas del siglo XVI, cuando los conquistadores preguntaron a los incas quién construyó Sacsayhuamán, los incas respondieron: no fuimos nosotros, estaba aquí cuando llegamos, fue construida por los dioses, o por gigantes, antes del diluvio, antes del diluvio. Esa frase aparece una y otra vez en mitos de culturas sudamericanas. Un diluvio que destruyó una civilización anterior. Un diluvio que ocurrió hace miles de años. Quizás 12.000 años. Durante el final de la última era de hielo. Cuando los niveles del mar subieron 120 metros. Cuando continentes enteros quedaron sumergidos. ¿Es posible que Sacsayhuamán sea un remanente de esa civilización perdida? ¿Una civilización que existió antes de lo que la arqueología oficial acepta? Las piedras no pueden hablar, pero pueden ser fechadas. Y aquí está el problema. La piedra no puede ser fechada con carbono 14. Solo materiales orgánicos pueden. Así que la edad de Sacsayhuamán se basa en suposiciones, en contexto arqueológico, en lo que encontraron alrededor, no en la estructura misma. Tecnología imposible, conocimiento perdido. Y esto nos lleva al caso más controvertido, el más silenciado, Piri Reis,
1513. Un almirante otomano dibuja un mapa del mundo conocido. El mapa incluye las costas de África, Europa y, lo más notable, América. Específicamente, la costa este de Sudamérica, con una precisión asombrosa. Pero aquí está lo imposible. El mapa muestra la costa de la Antártida sin hielo, con montañas, con ríos, tal como está bajo la capa de hielo que la cubre actualmente. El problema es que la Antártida no fue descubierta hasta 1820, y no supimos cómo era bajo el hielo hasta 1958, cuando usamos sonar para mapear el terreno bajo la capa helada. ¿Cómo pudo Piri Reis en 1513 dibujar algo que no se descubriría hasta 300 años después? Algo que solo pudimos confirmar con tecnología del siglo XX. Cuando interrogaron a Piri Reis sobre el origen de su mapa, él declaró que no lo creó desde cero, que usó más de 20 mapas fuente, mapas antiguos, algunos de la biblioteca de Muezzon, Alejandría, mapas que databan de la época de Alejandro Magno o antes, mapas que mostraban el mundo tal como era hace miles de años, antes de que la Antártida se congelara. Los geólogos confirman que la Antártida estuvo libre de hielo por última vez hace aproximadamente 12.000 años. Durante ese periodo, tenía clima templado, vegetación, ríos, tal como lo muestra el mapa de Piri Reis. Esto implicaría que alguien mapeó la Antártida hace 12.000 años, alguien con capacidad de navegación global, alguien con conocimientos de cartografía avanzada, alguien que existió miles de años antes de las primeras civilizaciones conocidas. La Academia rechaza esta interpretación. Dice que es coincidencia, que Piri Reis malinterpretó las costas de Sudamérica, que la similitud con la Antártida es apofenia, ver patrones donde no los hay. Pero cartógrafos profesionales que han analizado el mapa dicen lo contrario. Dicen que la precisión longitudinal y latitudinal del mapa es imposible sin instrumentos de navegación avanzados, instrumentos que no existían en 1513, y el mapa de Piri Reis no es el único. Existen otros mapas antiguos con precisión imposible. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 muestra la Antártida completa, con ríos internos, con detalles geográficos que solo pudimos confirmar en el siglo XX. El mapa de Mercator de 1569 muestra el Ártico sin hielo, con islas y canales que están ahora bajo capas permanentes de hielo. Todos estos mapas, según sus creadores, fueron copiados de mapas fuente más antiguos. Mapas de una época donde el mundo era diferente, donde los polos no estaban congelados, donde existía una civilización global, una civilización que navegaba los océanos, que mapeaba continentes, y que desapareció hace 12.000 años, borrada por un cataclismo global. Los mitos lo llaman el diluvio universal. Los geólogos lo llaman el final de la era de hielo. Los arqueólogos alternativos lo llaman el evento de extinción de la civilización madre, una civilización que existió antes de Sumeria, antes de Egipto, antes de todo lo que conocemos, una civilización cuyos sobrevivientes se dispersaron por el mundo, llevando conocimiento, enseñando a las culturas primitivas, convirtiéndose en los dioses de los mitos antiguos. Suena a ciencia ficción, pero cada año aparecen más evidencias. Göbekli Tepe, en Turquía, construido hace 12.000 años. Stonehenge, las pirámides de Egipto alineadas con Orión, las pirámides de Teotihuacán, en México, con las mismas proporciones. Tiahuanaco, en Bolivia, con megalitos imposibles. Nan Madol, en el Pacífico. Yonaguni, en Japón. Todos estos sitios separados por miles de kilómetros, construidos en épocas supuestamente sin contacto entre civilizaciones, pero compartiendo tecnología similar, conocimientos astronómicos similares, mitos de origen similares. ¿Coincidencia o evidencia de una red global antigua? Una red que existió antes de que la historia comenzara, antes de que empezáramos a escribir, una red que fue destruida, olvidada, y que solo ahora estamos empezando a redescubrir. Latinoamérica está en el centro de este misterio, porque aquí encontramos algunos de los sitios más antiguos, más avanzados,
más inexplicables, sitios que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado, sitios que sugieren que la historia humana no comenzó hace 6000 años en Sumeria, sino hace mucho más tiempo, en lugares que ahora están bajo el agua, bajo la selva, bajo la arena, y mientras excavamos, mientras exploramos, mientras cuestionamos, una pregunta permanece: ¿qué más está esperando ser descubierto? ¿Qué otros secretos guarda esta tierra? ¿Y por qué hay tanto esfuerzo en mantenerlos ocultos? Hemos viajado desde el cielo hasta las profundidades del océano, desde pueblos fantasma hasta ciudades perdidas, desde distorsiones temporales hasta tecnología imposible. Pero falta el caso más importante, el caso que está sucediendo ahora mismo, el caso número 23, y te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Continuamos con el capítulo final. Han pasado 22 casos, 22 misterios que desafían la lógica, que quiebran las leyes de la física, que cuestionan todo lo que creemos saber sobre la realidad. Pero prometí que el caso número 23 sería diferente, porque no es un misterio del pasado, es algo que está sucediendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Algo que los gobiernos de Latinoamérica están monitoreando en silencio, algo que podría cambiar nuestra comprensión del planeta. Caso número 23, el pulso del Pacífico. Estaciones sismológicas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia comienzan a detectar algo extraño, una señal, una vibración de baja frecuencia que viene del fondo del Océano Pacífico. No es un terremoto, los terremotos duran segundos o minutos. Esta señal es constante, pulsa cada 17 segundos. Como un latido que viene de las profundidades, a 4000 metros bajo el nivel del mar. Inicialmente los sismólogos piensan que es ruido instrumental, interferencia, pero la señal aparece en todas las estaciones, desde Chile hasta México, todas detectando el mismo pulso, la misma frecuencia, 17 segundos exactos, sin variación, durante semanas, meses, años. La señal nunca se detiene, nunca cambia de ritmo, como si algo en el fondo del Pacífico estuviera respirando. En 2020, durante la pandemia, cuando el tráfico marítimo global se redujo drásticamente, los océanos se volvieron más silenciosos que nunca, y la señal se hizo más clara. Los hidrófonos submarinos, los micrófonos que escuchan el océano, captaron algo más, no solo una vibración, un sonido, un tono de ultra baja frecuencia, casi inaudible para el oído humano, pero las máquinas lo detectan. Y cuando los científicos aceleran la grabación, cuando aumentan la frecuencia para que sea audible, suena casi como un canto, como una voz, profunda, resonante, imposible. Los biólogos marinos analizan el sonido, no coincide con ninguna especie conocida, no es una ballena, no es actividad volcánica, no es movimiento de placas tectónicas, es algo más. Algo que pulsa con una regularidad demasiado perfecta para ser natural. Los oceanógrafos proponen enviar sumergibles a investigar. Identifican la zona de origen aproximada. Se encuentra en la fosa de Atacama, la fosa oceánica más profunda del Pacífico sudamericano, 8000 metros de profundidad. Uno de los lugares menos explorados del planeta. En 2021, una expedición conjunta entre Chile y Estados Unidos envía un vehículo no tripulado a la fosa. El ROV, vehículo operado remotamente, desciende con cámaras y sensores. Desciende 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros. La señal se hace más fuerte. 4000 metros. El pulso es claramente audible en los equipos. 5000 metros. Las cámaras muestran oscuridad total. Solo criaturas abisales. Peces con ojos enormes, medusas bioluminiscentes. 6000 metros. La presión es casi insoportable para el equipo. A 6400 metros, algo extraño sucede. El pulso cambia. Por primera vez desde que se empezó a monitorear, cambia de ritmo. Se acelera. De 17 segundos a 15 segundos. Luego, a 12 segundos. Como si algo supiera que están ahí. Como si estuviera respondiendo. El equipo de superficie entra en alerta. Las lecturas de los sensores del ROV
comienzan a mostrar anomalías. El magnetómetro detecta un campo magnético intenso, mucho más fuerte de lo normal. La brújula del ROV gira sin control. A 6.800 metros, las cámaras captan algo, un destello, una luz, azul verdosa, en las profundidades. El ROV ajusta su trayectoria. Desciende hacia la luz, y a 1.000 metros, la luz se hace más clara. No es bioluminiscencia, es demasiado brillante, demasiado constante. 7.200 metros, las cámaras muestran una estructura. No es una formación rocosa natural, son líneas, ángulos, geometría. 7.400 metros, la transmisión se vuelve inestable, interferencia, la imagen se pixela. Pero durante un segundo, antes de que la señal se corte, las cámaras muestran algo imposible, una estructura masiva, metálica o cristalina, brillando en la oscuridad abisal, y luego todo se vuelve negro. La transmisión se pierde. El ROV deja de responder. Todos los intentos de restablecer contacto fallan. El vehículo se pierde. Millones de dólares de equipamiento, desaparecidos a 7.400 metros de profundidad. El informe oficial de la expedición dice: falla técnica debido a presión extrema, pérdida total del vehículo. Pero miembros del equipo filtraron otra versión. Dijeron que la última telemetría del ROV mostraba algo imposible. La temperatura del agua alrededor del vehículo subió 15 grados en segundos, imposible a esa profundidad, y los sensores sísmicos en la superficie detectaron una vibración, un pulso único, mucho más fuerte que los anteriores, como si algo hubiera sido perturbado, como si algo se hubiera despertado. Desde ese día, el pulso de 17 segundos continúa, pero ahora hay variaciones, pequeñas, casi imperceptibles, pero están ahí, como si la señal estuviera evolucionando, como si estuviera comunicando. En 2023, un grupo de matemáticos y lingüistas analizó 2 años de datos del pulso. Buscaban patrones, secuencias, información codificada, y encontraron algo. Las variaciones en el pulso no son aleatorias, siguen un patrón que se repite cada 47 días, un patrón que contiene lo que parece ser información binaria, unos y ceros, como un código. Intentaron decodificarlo, aplicaron algoritmos, inteligencia artificial. Los resultados fueron inconclusos. Pero una cosa quedó clara: si es un código, es extremadamente complejo. Mucho más complejo que cualquier lenguaje humano. Los investigadores publicaron un paper preliminar. El paper fue rechazado por todas las revistas científicas importantes. Demasiado especulativo, insuficiente evidencia. El equipo fue desacreditado, pero el pulso sigue ahí, ahora mismo, mientras escuchas esto, latiendo en las profundidades del Pacífico. Y aquí está lo más perturbador. En los últimos 6 meses, el pulso se ha acelerado. Ya no son 17 segundos, son 16.2 segundos. Un cambio pequeño, pero constante, como si estuviera contando regresivamente, como si algo estuviera por despertar, por emerger, por revelarse. Los gobiernos de Chile, Perú, Ecuador y Colombia han aumentado la vigilancia sísmica en la zona. Han establecido zonas de exclusión marítima sobre la fosa de Atacama, oficialmente para proteger ecosistemas marinos. Pero hay rumor de que están preparándose para algo, para un evento que los datos sugieren podría ocurrir cuando el pulso alcance una frecuencia crítica. Quizás 15 segundos exactos, quizás menos. ¿Qué es lo que pulsa bajo el Pacífico? ¿Es geológico, biológico, tecnológico? ¿Es algo que siempre estuvo ahí y solo ahora tenemos la tecnología para detectarlo? ¿O es algo nuevo? ¿Algo que se activó recientemente? Las respuestas no existen, solo preguntas y una certeza: hay algo en las profundidades del océano que no comprendemos. Algo que late, algo que comunica, algo que espera. Este es el caso número 23, el misterio que está ocurriendo en este momento. El misterio que quizás en meses o años dejará de ser misterio.
y se convertirá en realidad, una realidad que cambiará todo. 23 casos, 23 misterios de Latinoamérica que la ciencia no puede explicar, desde aviones que desaparecen en el tiempo hasta pulsos en el fondo del océano, desde pueblos que se esfuman en una noche hasta civilizaciones perdidas bajo la selva, desde zonas donde los relojes se detienen hasta mapas que muestran continentes que no deberían conocerse. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que desafían la narrativa oficial, que cuestionan lo que nos enseñaron en la escuela, que sugieren que la realidad es mucho más extraña, mucho más compleja, mucho más misteriosa de lo que nos han hecho creer, que el tiempo quizás no es lineal, que el espacio quizás no es estable, que nuestra historia quizás no comenzó donde pensamos, y que nuestro futuro quizás ya está escrito en lugares que aún no hemos descubierto. Latinoamérica no es solo un continente de belleza natural y cultura rica. Es un continente de anomalías, de puntos donde el velo entre lo posible y lo imposible se vuelve delgado, donde lo antiguo y lo futuro se encuentran, donde preguntas sin respuesta se acumulan como capas de civilizaciones enterradas. Algunos dirán que estos casos son fraudes, malinterpretaciones, coincidencias, y tienen derecho a pensarlo. El escepticismo es saludable, pero la evidencia está ahí, los documentos, los testimonios, las fotografías, los datos sísmicos, las estructuras físicas que puedes visitar, los pulsos que puedes medir, la realidad que puedes verificar. No te pido que creas ciegamente, te pido que investigues, que cuestiones, que busques por ti mismo, porque estos 23 casos son solo la superficie. Hay cientos más, miles más, eventos que ocurren en silencio, fenómenos que se ignoran, descubrimientos que se clasifican, testigos que se silencian. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar? ¿Qué pasaría si supiéramos la verdad completa? Si supiéramos que no estamos solos en el tiempo, que no somos la primera civilización avanzada en este planeta, que hay cosas en la Tierra, en el océano, en el cielo que observan, que interactúan, que esperan. No tengo las respuestas, solo tengo las preguntas y la certeza de que vivimos en un mundo mucho más misterioso de lo que admitimos. Un mundo donde un piloto puede desaparecer en 1979 y su voz ser escuchada en 2011, donde un pueblo entero puede evaporarse en una noche, donde el agua puede tragarse una ciudad y escupirla 25 años después, donde los relojes se detienen a las 3:33 sin razón, donde radios no funcionan en el desierto, donde serpientes evolucionan de formas imposibles, donde puertas de piedra existen a 1200 metros bajo tierra, donde gobiernos excavan algo en el desierto más seco del mundo, donde barcos reaparecen décadas después con comida fresca, donde personas pierden 26 años en 4 horas, donde civilizaciones construyen con tecnología que no deberían tener, y donde algo late en el fondo del océano, esperando. Estos son los misterios de Latinoamérica, nuestra tierra, nuestra historia, nuestras preguntas sin respuesta. Y tú, que has escuchado hasta aquí, ahora formas parte de esto. Ahora sabes, y no puedes dejar de saber. ¿Qué haces con esta información? ¿La ignoras? ¿La investigas? ¿La compartes? La decisión es tuya. Pero te digo algo, una vez que empiezas a ver los patrones, no puedes dejar de verlos. Una vez que empiezas a cuestionar, no puedes dejar de cuestionar. Y una vez que sabes que el mundo es más extraño de lo que parece, nunca vuelves a verlo igual. Si este viaje por los misterios de Latinoamérica te ha impactado, te ha hecho pensar, te ha perturbado, déjamelo saber en los comentarios. Dime cuál de los 23 casos te pareció más inquietante. ¿Cuál te gustaría que investigue más a fondo? ¿Cuál crees que tiene explicación y cuál no? Quiero saber tu opinión. Quiero saber tu experiencia. Porque quizás tú también has vivido algo inexplicable. Quizás tienes tu propia historia. Tu propio caso número 24. Y si quieres más contenido como este, suscríbete. Activa la campanita.
porque esto es solo el comienzo. Hay más misterios esperando, más casos sin resolver, más preguntas que necesitan respuestas. La próxima semana investigo los misterios marítimos más profundos del Caribe. Barcos que desaparecen en triángulos de silencio, criaturas que emergen de fosas abisales, luces que persiguen submarinos. Pero por ahora, por esta hora que hemos compartido, solo me queda decirte esto: mantén los ojos abiertos, mantén la mente abierta, cuestiona todo, investiga todo, porque la verdad está ahí afuera, oculta entre los datos oficiales, enterrada en reportes clasificados, susurrada en testimonios ignorados, y esparcida por todo este continente misterioso que llamamos hogar. Gracias por acompañarme en este viaje por lo imposible, por lo inexplicable, por lo que no debería existir pero existe. Nos vemos en el próximo misterio. 15 segundos de silencio. Espera, hay algo más, algo que no iba a mencionar, pero creo que necesitas saberlo. Caso 24, el caso clasificado. Hace 3 semanas, el pulso del Pacífico cambió nuevamente. Ya no son 16.2 segundos, son 15.8 segundos. Y los sismólogos detectaron algo más, una segunda señal, otra frecuencia, viniendo de un punto diferente, en el Atlántico, frente a las costas de Brasil, con el mismo patrón, el mismo código, como si las dos señales estuvieran sincronizándose, como si estuvieran comunicándose entre sí. Los gobiernos no han hecho declaraciones públicas, pero han activado protocolos de emergencia oceánica, han movilizado recursos, han establecido centros de monitoreo 24 horas. Están preparándose para algo que los datos sugieren ocurrirá cuando las dos señales alcancen sincronía perfecta. Los modelos matemáticos predicen que eso sucederá en aproximadamente 180 días, 6 meses desde ahora. ¿Qué pasará ese día? Nadie lo sabe, pero están preparándose, y quizás nosotros también deberíamos. Esto no es ficción, esto está pasando. Los datos son públicos para quien sepa dónde buscar. Las estaciones sísmicas publican sus lecturas en tiempo real. Puedes verificarlo. Puedes seguir el pulso tú mismo. Puedes contar los segundos y puedes esperar. Todos podemos esperar, porque algo está despertando en las profundidades. Algo antiguo o algo nuevo, pero definitivamente algo real. Y en 6 meses, quizás tengamos respuestas, o quizás tengamos más preguntas. Pero una cosa es segura, el mundo está a punto de volverse aún más misterioso. Mantente atento, mantente informado y sobre todo, mantente preparado. Nos vemos del otro lado del misterio.